así que si tienen alguna consulta, luego vayan guardándosela para el final. Este evento es súper importante, no solo porque venimos hace más de un año intentando encontrar fecha, intentando que se haga. La verdad que tengo que agradecer de profundo corazón a todo el equipo de Explora que viene haciendo este trabajo. Y bueno, hoy estamos acá, somos un montón y lo tenemos a Hernán, así que estoy súper contento por eso. Y me gustaría que le demos un aplauso a todo el equipo por este logro. Bueno, un poco para quienes no saben todavía qué es Explora, les voy a dar una breve intro. Explora básicamente es el club de emprendedores de la Universidad del SEMA. Somos varios estudiantes de distintas carreras, de distintos años, que nos juntamos para crear esto. Son espacios donde un montón de personas que tienen ese fuego interno de crear algo, de hacer algo, de aprender algo distinto, y se encuentran con personas como Hernán, que tienen un montón de experiencia, que ahora les voy a contar un poco, y él muy amablemente nos lo va a contar a nosotros. Y él creo que representa un poco eso que nosotros queremos compartir. Así que bueno, nada, antes de arrancar también agradecerle a la universidad, que está María Alegre, que nos permite el auditorio, también nos permite un poco de difusión y un montón de cosas más, que bueno, creo que es en colaboración todo lo que estamos haciendo. Una cosita antes de empezar a hacer el intro, este evento también es importante por una cosa más, es mi último evento como codirector en Explora, y Salva también está terminando un poco su ciclo, estamos próximos a recibirnos, así que veo que hay muchos estudiantes acá también de UCEMA de los primeros años, y eso también es una invitación a ustedes, porque si quieren estar de este lado en un futuro, también puede ser una oportunidad, ¿por qué no? Así que para que lo tengan en consideración, al final vamos a mostrar los QR, etc. Pero bueno, muchas gracias. Bien, bueno, Hernán, gran speaker, gran figura que nosotros tenemos. Un poco quiero hacerte una intro rápida antes de hacerte la primera pregunta. Vos creaste CASEC, es el fondo de inversión, el fondo de riesgo, capital de riesgo más grande de Latinoamérica. Invirtieron en más de 140 startups. Dentro de esas hay unos 16 unicornios, o sea, increíble. Colectaron más de 3.000 millones de dólares, si no me equivoco. Y no solamente nos quedamos ahí, sino que Hernán previamente cofundó Mercado Libre, donde estuvo por varios años, hasta el 2011. Estuvo 9 años como CEO, 3 años como CFO, hicieron el IPO. Entonces me parece una persona que es súper relevante y con un montón de experiencia. Y quiero que me den un gran aplauso para recibirlo. Bueno, Hernán, ahora sí, nombré un montón de hitos tuyos, que creo que varios de ustedes ya lo sabían, pero quiero que te intentes presentar obviando eso. ¿Quién es Hernán? Primero que nada, un placer estar acá, gracias por la invitación y realmente vale la pena mencionar los buenos emprendedores que son, porque insistimos mucho para que vengan. Siempre digo que un emprendedor lo que tiene que tener es la vergüenza, no tiene que ser parte de las cosas que considera, y me acuerdo que me llamaron una y otra vez y decían, no, yo no vivo en Argentina, entonces no estoy, venís tal día, tal otro, y yo le decía, no, lo pasaba con mi asistente y volvían y finalmente bueno, acá estamos, así que buenísima la insistencia. ¿Y quién soy? Soy Hernán, alguien que creció en Argentina, se formó principalmente en la educación pública inicialmente. Tengo 2 hijas que están en la etapa que una está en la universidad ya estudiando ciencia de la computación y otra está empezando el año que viene la universidad. Siempre fui muy inquieto, siempre tuve muchas ganas de aprender, me gusta mucho hacer cosas, siempre fui un creador, desde las cosas más simples a eventualmente terminar haciendo cosas bastante más complejas. Bastante optimista, ¿no? Siempre tratando de ver el vaso medio lleno, y me pasa eso con mi vida personal, con mi vida profesional, con los proyectos en donde invierto, y tengo una actitud siempre de las cosas van a salir, hay que seguir intentando. Buenísimo, un poco ahí ya nos introduciste, mencionaste algo puntualmente como la educación pública. Hoy nos gustaría invitarte a hacer un repaso de tus comienzos, ¿no? Cómo te formaste en el Nacional de Buenos Aires, luego como licenciado de Economía en la UBA. Puntualmente, ¿qué significó para vos esa etapa académica, para todo lo que vino después?
Y has mencionado también en varios reportajes, ¿no? El rol que ha tenido tu madre en eso, ¿no? En reforzar el aprendizaje continuo, algo que ya mencionaste recién, con la intención de constantemente estar aprendiendo, haciendo. ¿Qué impacto tuvo en definitiva como toda esa formación previa que vino antes de Mercado Libre, de Stanford y demás, para lograr lo que lograste? Sí, yo la verdad que los primeros años, no sé, la escuela primaria fue una escuela pública, iba 4 horas por día, así que realmente ahí el aprendizaje fue básico, bueno, pero creo que me dio algo que, no sé, si muchos de ustedes tal vez no tuvieron, veo a mis hijas que no tuvieron, que fue me dio mucho tiempo libre, ¿no? Entonces pude hacer cosas que me gustaban, desde inquietudes intelectuales hasta deportes, amigos, mucha parte lúdica hubo en mi vida en los primeros años y creo que eso ayudó a después cuando había que poner, yo había compensado el tanque de la parte lúdica y esas cosas las tenía bastante lleno, entonces pude dedicarme a otras cosas con más energía. En la escuela secundaria fui un alumno promedio, solo quería no llevarme materias para tener el verano más largo posible, pero nunca, si me sacaban una buena nota en un examen, especulaba para sacarme la mínima nota necesaria para no llevarme esa materia a fin de año y ese tipo de cosas. Mis amigos del secundario se sorprenden de mi éxito posterior porque no se lo imaginaban. Pero sí, cuando entré a la universidad hubo algún chip que me cambió y dije, bueno, ahora empezó el juego de verdad. En Argentina no hay eso que se establece en otros países donde lo que haces en la secundaria te acompaña en la universidad, entonces si no tuviste una muy buena secundaria después no puedes entrar a una buena universidad. En Argentina eso casi no aplica. Entonces cuando empezó la universidad dije, bueno, ahora sí importa. Y sí, fui un muy buen alumno, fui el segundo mejor promedio de toda la universidad, de toda la facultad, no más la universidad, toda la facultad de Ciencias Económicas. Ahí tenía un par de amigos con los que estudiábamos y uno fue el número 1, yo fui el número 2 y otro fue el número 3. Así que un buen grupo de amigos y ahí me empecé a enfocar realmente, por un lado a estudiar, por otro lado empezar a formarme profesionalmente. Toda la carrera la hice trabajando. No tenía muy claro esto de ser emprendedor, mucho menos de ser emprendedor en tecnología. Sí me gustaba siempre esto de armar negocios y poco soñaba con eso, pero me imaginaba algo como mucho más posterior, ¿no? Primero hacer una carrera más tradicional, sumar experiencia y eventualmente, si me iba bien, poder empezar mi negocio propio. Empecé mi carrera más por el lado macroeconómico y me gustaba la macroeconomía, pero la hice más en el sector público y me di cuenta que el sector público no era mi lugar, no tenía los sistemas de meritocracia o transparencia que a mí me gustaban, entonces aprendí, fue una buena experiencia, pero lo dejé, me metí en el sector financiero y fue una buena experiencia también, aprendí un poco de cotizaciones y análisis de riesgo, los típicos análisis de flujo de fondos, esas cosas que me vinieron muy bien. Y medio de casualidad me ofrecieron un trabajo en Procter & Gamble. Yo no sabía ni qué era Procter & Gamble, y menos me dijeron Procter & Gamble en marketing. Digo, ¿qué es marketing? Yo era economista y medio que despreciaba el marketing. Pero estuvo buenísimo porque Procter & Gamble lo que te ofrecía como marketing era manejar una marca, que era manejar un micronegocio dentro de una estructura muy grande. Y ahí empezás a tener responsabilidad por el estado de resultados de una unidad de negocio, ¿no? Entonces vos tenías que definir los precios y las campañas de marketing y dónde comprabas el producto, dónde se fabricaba, cómo lo vendías. Y me gustó mucho esa experiencia, si bien la corporación la sentí un poquito como un chaleco de fuerzas, ¿no? Yo era muy rebelde en el buen sentido, ¿no? Es decir, no quería respetar todas las reglas cuando había que era algo evidente, decía, ¿por qué tengo que explicar lo que tengo que hacer? Hagámoslo. Y en la corporación uno tiene que pasar por 10 niveles de aprobación antes de poder hacer algo. Eso me incomodaba bastante, la verdad, pero me gustó mucho la experiencia de manejar un negocio. Y de ahí me fui a Stanford, apliqué a varias universidades, tuve la suerte de entrar a la mayoría y elegí Stanford, poco porque me gustaba, un poco de casualidad. Y ahí cuando fui a Stanford, de repente aprendí todo lo que era el mundo de Internet, era justo cuando Netscape transformó a la Internet de algo que era más para ingenieros a un producto de consumo masivo donde cualquiera podía acceder y navegarla, y ver eso fue una revolución increíble y cambió un poco lo que yo me había imaginado. Era un cambio, ¿no? De esos movimientos de placas tectónicas realmente fuertes,
y hacía que se generase una oportunidad de cero donde nadie sabía nada, ¿no? Entonces yo, que era un estudiante que recién me estaba formando, tenía cero experiencia, pero que tenía un montón de experiencia en la industria, tal vez estaba igual que yo, porque no conocía cómo era Internet, e inclusive, yo siempre digo, me pasa a mí ahora del otro lado, y tengo que tratar de desafiarme ahí, es quien venía con una experiencia tradicional, tenía un ancla que no le permitía innovar y pensar las cosas de manera suficientemente disruptiva, ¿no? Con esto que se nota. Así que fue una buena oportunidad, después entramos más en ese capítulo. Me llevé a cargo de mi mamá, tuve dos padres, la verdad que en ese sentido, como todo hijo, siempre puedes reclamar algo, pero en general, la verdad que los dos se dedicaron mucho a sus hijos, y tenía un padre que era muy dedicado a los deportes y a los amigos y a la parte sentimental, y una madre que era más dedicada a la parte intelectual. Y creo que fuimos los tres hijos una buena combinación de eso, pero sin duda la parte académica la tuve mucho de mi madre, ¿no? Bueno, de esforzarme, ¿no? Y sobre todo a partir de la universidad. De hecho fui a la Nacional de Buenos Aires por ella, yo ni sé dónde quedaba la Nacional de Buenos Aires, pero me dijo, no, es una buena oportunidad, y fui, y claro que me sirvió después para ir a la universidad y que me vaya bien ahí, después seguro eso me sirvió para ir a Stanford, etc. Así que eso me ayudó mucho, y de mi padre siempre tengo algo que hoy como inversor que trata mucho con emprendedores me vino muy bien, que era un gran cheerleader, ¿no? Era alguien que cualquier cosa que sus hijos hiciesen, él decía, vamos, 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 ¿no? Y eso me animaba, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, que le contaba que iba a jugar un partido de fútbol en el potrero de la esquina, y me decía, qué bueno, espectacular ese partido. Cuando le contaba que iba a lanzar Mercado Libre a la bolsa, me decía, qué bueno, espectacular. Como que cualquier cosa que sus hijos hacían le daba un entusiasmo bárbaro, y eso de nuevo era que te animaba a hacer, y parte de eso aprendí, ¿no? En mi rol ahora como inversor y parte del directorio de muchas compañías, donde uno de los trabajos que tenemos es motivar, incentivar, empujar a los emprendedores. Sí, por ahí haciendo un pasito para atrás a lo que decías recién, en tu experiencia en el Ministerio de Economía, después de haber trabajado en P&G, hiciste como una valoración por ahí de lo que fue el sector público, en tu paso profesional, también del mundo corporativo. Después, por supuesto, después de Stanford te fuiste metiendo en el mundo de startup. ¿Qué viste en el mundo de startup por ahí, o en la dinámica que no veías en el resto, ¿no? Por acá hay muchos jóvenes profesionales que están buscando por ahí ese primer paso profesional y definir, voy por una dinámica un poco más corporativa, más startupera. ¿Cuál es el balance que vos hiciste? O por ahí también, como consejo para todos los que estamos acá, ¿qué tiene de bueno una y qué tiene de malo la otra? O al inverso, ¿no? Sí, creo que cualquiera de esos caminos tiene cosas muy buenas, y es un poco más evaluar cada situación en particular y también qué es lo que necesita cada persona. A mí la experiencia de Procter & Gamble, en retrospectiva me di cuenta que fue buenísima, ¿no? Mucho mejor de lo que yo me imaginaba mientras estaba haciendo, porque cuando yo la hacía me gustó esto de aprender de negocios y tener esa responsabilidad y sobreconfirmar que de alguna manera quería hacer eso, no quería volver al mundo de la finanza, no quería volver al mundo de la macro, eso me gustaba y era lo que me apasionaba, pero yo me quejaba todo el tiempo de lo que les contaba, con este chaleco de fuerza que te obligaba a pedir autorizaciones y sobreautorizaciones para cosas que parecían bastante evidentes. Lo gracioso es que después, cuando empezamos Mercado Libre, todos esos procesos que Procter & Gamble tenía los pusimos en la compañía, obviamente en la versión light, ¿no? Porque éramos un kiosquito, pero de alguna manera los procesos de cómo aprobar presupuestos, de cómo evaluar a la gente, cómo planificar el año siguiente, los pusimos en práctica, porque ahí uno se da cuenta que para tener una compañía como Procter & Gamble, que ha sido una compañía exitosa por, no sé, 150 años, esos procesos son importantes, ¿no? Porque es lo que hace que justamente la compañía pueda crecer y perdurar más allá de las personas, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que tratar como emprendedor. Al principio obviamente depende mucho de las personas, pero si uno va creando las bases necesarias para que eso de alguna manera vuele más alto que cualquier individuo que tenga la organización, hace que eso. Así que fue buenísimo esa experiencia para mí y me ayudó mucho. Yo pensaba, cuando fui a hacer el MBA a Stanford, pensaba salir e ir a un trabajo tradicional, no empezar una compañía ni mucho menos, y aprender un poco más y hacer una buena carrera y eventualmente ver si podía hacer una compañía propia, que no sabía ni de qué era y mucho menos de tecnología, y fuera ahí en Stanford donde descubrí tecnología. El último comentario de eso es,
recomendación para qué hacer, yo siempre digo, si tenés algo muy, muy claro frente a tus narices que no te deja dormir y crees que tenés alguna ventaja competitiva respecto a los otros, o porque ves algo que otros no ven, o porque haces algo mejor que otros, está buenísimo considerar tirarse a la pileta y empezar algo. Si no tiene ganas de ser emprendedor pero todavía no sabe bien qué, a formarse. Toda esa formación suma muchísimo y después te va a permitir ser un mejor emprendedor, un mejor líder cuando te toque el momento de, si encontraste, ¿no? esa cosa que te obsesiona llevarla adelante. Sigo un poco con la línea del tiempo. Después de eso llegaste a Stanford en el 97 y creo que esta pregunta, por lo menos me la hago yo, sé que varios del club también se la hacen, imagino que varios que están acá también. Nosotros vemos a Stanford quizá como algo muy lejano, algo muy difícil. Y quiero saber cómo fue tu experiencia, tus primeras impresiones, cómo fue este contraste de pasar de la UBA a una de las universidades más prestigiosas del mundo y cómo fue ese pasito. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, cómo estabas vos con el inglés. Yo no tenía idea de dónde quedaba Stanford en ese nivel, nunca había ido en mi vida, no tenía fondos para ir, había tenido un trabajo que en esa época ganaba más o menos bien, pero no me alcanzaba para pagar un tercio de eso, así que tenía que conseguir becas y las cosas, que por suerte las pude conseguir. Pero lo que me pasó, como les conté, entré a varias y cuando iba a ver a los exalumnos de las otras universidades me preguntaban cuáles son las que estás considerando, y una típica mira los rankings, y bueno, yo creo que había aplicado como a 10 porque no tenía idea de cuáles chances tenía para entrar y entré como a 8. Entonces yo le decía, no, mira, de estas 8 en las que entré, me gusta cada vez que le decía Stanford, como que ponían una carita distinta, entonces digo, debe haber algo en Stanford que lo hace especial. A mí lo que más me tentaba de Stanford era que era en California, no en invierno, pero bueno, terminó siendo una excelente decisión, ¿no? Siempre dice, bueno, ¿cómo hubiese sido mi vida si hubiese sido otra? Imposible saberlo, ¿no? El contrafáctico es demasiado hipotético, pero seguramente hubiese sido muy distinto y probablemente no tan exitoso en lo que ha sido mi carrera de negocios, ¿no? Pero la verdad que fue un shock al principio. Fue un shock, primero porque mi inglés hasta ahí yo aprendí inglés en Stanford, ¿no? De hecho tomé clases de inglés en Stanford, clase de pronunciación, clase de public speaking, un montón de cosas que hoy tengo un inglés bastante decente, doy charlas y hago las negociaciones más complejas en inglés, no soy nativo ni cerca, pero la verdad que aprendí inglés a partir de ahí, tenía el típico inglés básico, ¿no? del Liceo Cultural Británico, que cuando llegué ahí me di cuenta que no servía para nada porque la dinámica de las clases era muy distinta, no sé cómo será acá en el SEMA, pero yo estaba acostumbrado en la universidad a ir a escuchar al profesor, tomar nota y estudiar los 2 días anteriores al examen. Yo antes no estudiaba nada, no tomaba un libro y los últimos 2 días me mataba y iba y daba el examen y me iba bien. En Stanford es totalmente contrario, vos estudiás antes de la clase, en la clase se discute el tema, todo hacía discusión abierta, ¿no? Entonces mi hándicap por el inglés era fuerte, ¿no? Y sentía que estaba muy atrás del resto, y cuando llegas al el examen era una prolongación natural de ese proceso, ¿no? de haber ido estudiando clase a clase antes del profesor, ahí con el profesor vas a discutir el tema, que no entendí esto, o me parece que tal cosa, así que fue distinto. Y diría que los primer trimestre seguro, segundo trimestre más o menos, los sufrí, fueron duros, después me acomodé y empecé a disfrutarlo y aprovecharlo, y siempre que hay alumnos que están por ir y me contactan, trato de decirles, no te estreses al principio, estate tranquilo, que si entraste porque vas a pasar, y empezar a disfrutar, a aprovechar. La experiencia de Stanford es, por un lado, la académica, pero yo creo que es 20% de la experiencia, creo que el 80% es tus compañeros, que gente que tiene ganas de hacer las cosas distintas, de cambiar el mundo, los profesores, que generalmente no solo son buenos profesores, sino que también tienen roles de que son directores de compañías, o están pensando en algún proyecto, y el acceso a gente que te da. Yo tuve la suerte, yo tuve clase con Steve Jobs, con Warren Buffett, con Bill Gates. La clase en sí es una más, ¿no? Está buenísimo, pero la motivación que te da es de otro planeta, ¿no? Empezás a ver esas personas increíbles, que son muy distintas a uno, pero a la vez son personas de carne y hueso, no es algo radicalmente, no son marcianos, ¿no? Entonces uno ahí como se empieza empezás a entrar en algo de autoconfianza, ¿no? Bueno, yo tal vez también puedo, y escuchás también sus historias, así como están contando la mía hoy, cuentan ellos las propias, y
empezaron de situaciones no muy distintas a las que están ustedes hoy, entonces bueno, obviamente tuvieron suerte, pero también se animaron y fueron capaces, así que fue una gran experiencia y tuve mucha suerte también en el momento en el que fui, ¿no? De nuevo, si hubiera sido 3 años antes, tal vez Internet estaba muy temprano, si hubiera sido 1 año después, Internet había caído en el invierno nuclear que vino después de que el Nasdaq cayó en el año 2000, y hubiera sido un poco distinto seguro. Bueno, de hecho, diciendo esto de que no es nada más la parte educativa, sino que son los contactos, las personas que conoces y un poco estar en contacto con lo que hoy se está hablando del mundo emprendedor, ahí es donde vos conocés, bueno, a Marcos Galperín, que después pasa a ser tu socio, y de hecho también estaba ahí Nicolás, quien va a ser empleado del Mercado Libre y también socio después en el fondo. ¿Qué considerás vos que tiene que tener un founding team perfecto? ¿Cuáles son las cosas que evalúas también antes de invertir en ellos? Una anécdota rápida de eso, pero sin duda, ¿no? Haberme encontrado a Marcos y a Nico desde Stanford fue también muy importante para mi carrera. A Marcos, él era compañero, ¿no? mío, nos conocimos, había 3 argentinos que habían entrado a Stanford, entonces nos juntamos para conocernos, nos hicimos amigos, jugamos al fútbol y hacíamos asados, y eventualmente Marcos empezó a pensar en Mercado Libre y yo estaba pensando otra cosa, pero terminamos haciéndolo juntos y fue realmente espectacular. Lo gracioso es que cuando yo estaba estudiando en la UBA tenía una profesora de econometría, como yo dije, era bastante buen alumno y era ayudante de todas las materias, ¿no? de matemática, que era sobre todo la parte que más resultaba más fácil, ¿no? Era ayudante de econometría, estadística 1, estadística 2, matemática para economistas. Y la profesora de econometría era una profesora Juana Grufman, que era bastante icónica en la UBA, y me decía, yo tengo una sobrina que es muy brillante, y me venía contando de ella, y eventualmente me contó que esa sobrina tan brillante había ido a Stanford, Entonces cuando me aceptó Stanford, la contacté a esta profesora y le dije, me pones en contacto con tu sobrina. Y fui y me junté con la sobrina, y vino una mujer que era un poquito más grande que yo, pero con una panza así, estaba embarazada, yo charlé, muy agradable, me contó de Stanford. Y bueno, cuando esté más cerca de ir, te vuelvo a contactar, así me das un poco las recomendaciones básicas de a dónde vivir, cuáles son los buenos profesores, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Sí, cómo no. Cuando llega el momento de ir, la llamo y me dice, mirá, no puedo, acabo de parir hace 1 semana, estoy con mi hija acá, primera hija, no sé qué, no sé en qué mundo vivo, pero te mando a mi marido que él también fue a Stanford. Ah, mirá, no sabía. Y el marido era Nicolás. Y es quien es mi socio hoy, así que esa cosa del mundo pequeño. Bueno, increíble. Un poco revisando tu experiencia, tengo entendido que varias veces en alguna de tus entrevistas y podcast comentaste de que vos tenías una idea para emprender, Marcos tenía, la que en su momento era la de Mercado Libre, y un poco decidiste dejar de lado la propia para sumarte a la de alguien. No solamente que nos gustaría quizás saber cuál era esa idea, que creo que no la nombraste en ningún lugar que hayamos intentado buscar, sino que también cómo fue ese paso de decir, bueno, dejo un poco mi presentimiento y un poco lo que yo quiero armar por tomar la idea de alguien más. Sí, primer año de la universidad, primeros 2 trimestres, como conté, medio estresado, después se empiezan a acomodar las cosas, pero todo el primer año es bastante más riguroso académicamente, y el segundo año es mucho más rico en cuanto a... Es una educación más experimental, ¿no? Donde vas y viene gente y discutís planes de negocios y conoces distintos, no sé, tecnologías nuevas, es mucho más divertido y mucho más flexible ese segundo año. Y también, de casualidad, un amigo viene a verme, estaba viendo si iba a entrar a una universidad o a otra, y me acordé de trabajar en una de estas consultoras, y me dice, che, tenemos un equipo que está desarrollando una idea bastante interesante que se llama debates o debates.com, que era tipo un chat así de discusiones y donde la gente votaba las mejores ideas, era bastante lúdico y divertido, ¿no? Y está el fundador que tuvo la idea y está buenísima, pero no es un manager. Estamos nosotros, que nos contrató un equipo inversor que invirtió en una compañía, pero nos falta un líder, un CEO para esta compañía, así que estamos buscando. Entonces, ¿por qué no lo decís que yo puedo ser ese? No, pero estás acá en Stanford, no sé qué, no, vos decís que, bueno, fui, le dijeron, y me entrevistaron, y no sé qué, fui a New York, y yo me sumé como líder del proyecto, como CEO de esa compañía,
que era la idea de otro, tenía un grupo de inversores, pero no tenían un líder del proyecto. Y fue espectacular, fue una locura, porque yo estaba estudiando, este equipo estaba en Nueva York, yo estaba estudiando en Palo Alto, que es cerca de San Francisco, pero bueno, volaba, iba, venía, estudiaba en los aviones, pero me dio una experiencia espectacular y lo que empecé a aprovechar los recursos de Stanford. Entonces ya iba a ver a los profesores y decía, che, estoy con esta idea y estamos armando el stack de tecnología así, ¿qué opinás? Y me empecé a meter mucho en conversaciones con emprendedores y fue una experiencia increíble, ¿no? Increíble. Y en tanto iba hablando con Marcos empezaba a ponerle forma a la idea de Mercado Libre, en un principio era Libre Mercado, y charlábamos y intercambiábamos ideas y en un momento me dije, che, pero ¿por qué no hacemos esto juntos? Y por suerte dije que sí. Buenísimo, bueno, o sea, ahí hacemos el salto temporal desde Stanford hasta cuando vuelven a Argentina, comienza el Mercado Libre, imagino por ahí que los primeros años no fueron fáciles, de hecho hubo varias compañías que intentaron hacer algo similar, ¿no? Conectar compradores con vendedores, sitios de subastas y más. De hecho el año pasado trajimos a Alec Oxenford, fundador de Remate, que después empresa que adquirió Mercado Libre. ¿Cómo fueron esos primeros años, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes distinto? ¿Qué hicieron ustedes distinto de aquellas empresas que no lograron como seguir en el tiempo? Y por ahí también, dentro de esos primeros años, ¿cuál fue el momento más duro por ahí? O una experiencia que a vos te haya marcado y decís, ok, de esto yo me llevé esto para el futuro, ¿no? Sí, nosotros empezamos la compañía en el año 99, que era casi el pico de esa euforia por internet, donde se había visto el potencial que tenía esta plataforma a partir de Netscape y todo lo que vino después, y se creía que cualquier cosa arriba de esa plataforma iba a funcionar, iba a revolucionar el planeta, y todo eso terminó pasando, pero obviamente, como siempre pasa con tecnología, el impacto de esos cambios de paradigma terminan siendo mucho más grandes de lo que imaginamos en ese momento, pero demoran más tiempo en llegar, ¿no? Y entonces todo el mundo corría de manera desesperada, creyéndose que era una carrera de 100 metros a la Usain Bolt. A ver, una maratón de esas del desierto que se corren en 5 días, 100 kilómetros por día, ¿no? Había que ir despacito y con mucha resiliencia, obviamente hacia adelante, apostando al futuro, pero de a poquito. Al comienzo nosotros entramos un poco en esa vorágine, levantamos una ronda de financiamiento en octubre del año 99, invertimos ese capital demasiado rápido, probablemente una parte la invertimos, pero una gran parte la gastamos, la quemamos, y planeamos ir al mercado en marzo del año 2000, teníamos un montón de inversores dando vueltas alrededor nuestro diciendo que querían invertir, que estaban interesados, y bueno, en marzo empieza a caer el Nasdaq y esos inversores empiezan a desaparecer. Terminamos cerrando esa ronda casi que triple carambola, algo imposible. Esos partidos que jugás 20 veces y los perdés 19, pero bueno, nosotros apostamos a que esa una se iba a dar y bueno, se dio, un poco por ayuda de los inversores también que habían invertido en la primera ronda, nuestra insistencia, esas cosas que se dieron un poco por suerte y mucho también por trabajo. Y cuando conseguimos ese capital, que creíamos que la compañía se fundía, ahí nos dimos cuenta que las reglas del juego habían cambiado y que de nuevo el capital pasaba a ser un bien escaso y que teníamos que administrarlo de manera cautelosa, porque nosotros éramos una compañía donde creíamos que tenía un potencial enorme, pero en ese momento la facturación de Mercado Libre era cero, no facturábamos. Ofrecíamos un servicio de conectar compradores con vendedores que era gratuito. Nosotros veíamos que eso funcionaba, ¿no? Porque el primer día había 10 compradores con 10 vendedores, después 20, después 50, iba funcionando, pero era la nada misma, ¿no? Y nadie nos pagaba por eso, así que teníamos que... así que a partir de ahí hicimos un plan de negocios muy consciente de vamos a invertir a futuro, porque todavía no hay suficientes usuarios, no tenemos ni ingresos para poder pagar los gastos, pero tengamos unos gastos razonables y tengamos una proyección hacia adelante de por lo menos 10 años, para ver si en 10 años logramos armar esta compañía, ¿no? Si en 10 años no podemos, bueno, mala suerte, nos vamos a casa, perdimos, pero que no sea porque nos quedamos sin capital a mitad de camino, cuando estamos produciendo algo bueno, pero el mercado después no quiere revalidarnos. Nuestros competidores no vieron eso, ¿no? Algunos
rápidamente perdieron. Cuando nosotros lanzamos Mercado Libre, en Latinoamérica había otras, no sé, 50, 100 compañías que hacían más o menos lo mismo. Yo siempre digo que la idea genial de traer eBay a Latinoamérica no fue lo que diferenció a Mercado Libre, que había otros grupos que están haciendo exactamente lo mismo, pero se diferenció en la ejecución, ¿no? Y una parte importante fue habernos dado cuenta de eso. Había otro grupo, por ejemplo, de Remate, que había levantado más capital que nosotros, pero ellos todavía creían que esta caída del mercado era circunstancial y que eventualmente el mercado iba a volver y que ellos iban a poder levantar más capital. Entonces siguieron apretando el acelerador a fondo, consumiendo la nafta, y nosotros dijimos, no, pará, vamos despacito, estamos en el medio de la Pampa, tenemos que llegar a Mendoza, pongamos tranquilo, 80 km por hora, no nos apretemos el freno, y eso significó que empezamos a buscar formas orgánicas para crecer el negocio, y ahí empezamos a ver cómo hacíamos para esto, el famoso Product Market Fit, ¿no? Para que el negocio empiece a crecer por sí solo y no porque nosotros le metíamos dólares y dólares de marketing atrás, ¿no? Y ahí descubrimos Google, que era algo nuevo, y empezamos a trabajar mucho con Google, y fuimos una de las primeras compañías que hicimos desde el punto de vista orgánico. Después también fuimos a California y le dijimos a Google, te compramos todo el tráfico que tenés en Latinoamérica, desde Google, que en ese momento era una startup un poquito más avanzada que Mercado Libre, pero no mucho, no muy lejos. Decía, no tenemos tráfico en Latinoamérica, vos tranquilo, vos vendeme todo lo que es en Latinoamérica, que algo tenéis ahí. Y nos vendieron por un año o dos, fuimos el único cliente de Google en Latinoamérica. Buscabas cualquier cosa y aparecías orgánicamente Mercado Libre y de manera paga Mercado Libre. Después armamos un programa de mercado socios, que era este programa de afiliados para traer tracción a nuestra plataforma, y empezamos a trabajar mucho en la tecnología, ¿no? En hacer que el producto mejorase. Era un producto básico, ¿no? básico que teníamos. Nuestra compañía también tenía productos básicos. Y entonces empezamos a trabajar mucho en cosas que tal vez no eran tan increíbles al principio, no eran tan glamurosas como hacer una mega campaña de marketing u otras cosas, pero que iban construyéndose de manera bastante más sostenible y que iban construyendo una ventaja competitiva de largo plazo. Nuestros competidores seguían dándole al marketing, pero en ese momento con el marketing crecían más rápido que nosotros y tenían más usuarios que nosotros. Pero era la nada misma, ¿no? Ellos tenían nada y nosotros teníamos nada menos 2. Lo importante. Pero nuestra atracción, y nosotros seguíamos teniendo dólares en el banco, de hecho nosotros hicimos el IPO de Mercado Libre en el 2007, o sea, 7 años después de esa ronda de financiamiento de mayo del año 2000, y lo hicimos todavía con la mitad de esa ronda en el banco, ¿no? Porque fuimos muy cautelosos en la manera que manejamos el negocio. Así que te diría, por un lado, cautelosos en la inversión, por otro lado, mucho foco en producto y en maneras orgánicas de crecer, y algo que fue también fundamental fue el equipo que acabó formando Mercado Libre, ¿no? Que era un equipo que no solo estaba ahí porque en la época del boom era sexy ser emprendedor, sino que realmente creíamos que a través de Internet las cosas podían ser distintas y nos gustaba ser parte de esa revolución y sabíamos que eventualmente eso iba a funcionar, tal vez no ya, pero y en muchos de los otros competidores eso no estaba le brillaban los ojos porque veían los dólares al final de un camino relativamente corto, y cuando vino la noche, claro, se apagó la luz, me voy a mi casa, vuelvo a trabajar para la consultora, el banco o la telefónica para la cual estaba trabajando, y esos equipos se desarmaron mucho, y nosotros seguimos, de hecho, 25 años después, Marcos acaba de decir que un paso al costado, pero hay gente de esa época que saben más que nadie de esto, tuvieron 25 años del nacimiento hasta ahora, nadie tiene más experiencia que ellos, y porque les gusta lo que hacen. Bueno, nosotros venido 2 meses a hablar Dani Rabinovich, acá con el club también, que está en el 2000 más o menos. Sí, Dani fue uno de los primeros de cuando hicimos este cambio de mentalidad, es decir, tenemos que ir por producto. Contratamos un equipo de tecnología, primero tercerizado, Dani era parte de ese equipo, y después una para adentro, y de ahí Dani dio eso de manera bastante importante. Buenísimo, entonces ahí mencionaste el IPO en 2007, 2011 dejas la compañía, por ahí para hacer un breve repaso de, okay, ¿qué significó o qué venías sintiendo vos respecto del fin de ciclo de Meli? ¿Qué balance hiciste a la hora de tomar la decisión antes de por ahí sí meterte en lo que fue Kasek en tu vida? No, yo podría haber seguido en Mercado Libre por 10 años más, la verdad que el espectador todavía hoy tengo un amor por la compañía increíble, pero tenía ganas, extrañaba esos primeros años de adrenalina pura, de
de todo o nada, y creía que podía de alguna manera involucrarme como inversor en eso. También había vivido como emprendedor la falta de inversores en la región, ¿no? Que nuestros inversores habían sido bancos, habían sido compañías así, más multinacionales que hicieron un montón de cosas, estos conglomerados, pero no inversores de capital de riesgo, ¿no? Que saben cómo apoyar a los emprendedores, entienden lo que significa comenzar una compañía literalmente en un garage, ir escalándola de a poco, tratar de darle recomendaciones de tecnología, de producto. Y nosotros creíamos que con nuestra experiencia en Mercado Libre podíamos transformar eso. Seguíamos creyendo que toda la revolución que empezaba a verse con bastante evidencia en el resto del mundo se iba a ver también en Latinoamérica, y que nosotros podíamos ayudar. Y todos los días veían emprendedores a golpearnos la puerta y decirnos, dame capital, pero sobre todo, dame un poco ayúdame a pensar este problema, ayúdame a armar el equipo. Nosotros nos hubiese encantado ayudarles, pero no, teníamos un trabajo que era full time y no podíamos dedicarnos a eso. Entonces, bueno, fue así un poquito que fue ganando lugar esa idea, y nada, estuvo buenísimo. La verdad que empezamos de cero, y también nos fue muy bien ahí con el fondo, por suerte. Bueno, ayer, si no me equivoco, fue el día donde se cumplen 14 años de CASE. Son 14 años donde vos decidiste pasar de una empresa que hizo IPO con miles de empleados a arrancar de vuelta en una oficina con un equipito mucho más chico y decir, vamos a crear nuestra primera ronda, quizá antes de avanzar sobre cómo fue el proceso de evolución hacia hoy el venture capital más grande de Latinoamérica, explicar para quienes no saben cómo funciona y qué es CASE. Somos tan malos mirando para atrás que ni sabía qué era hacer de 14 años. Es una característica, ¿no? que tenemos. Por un lado, tal vez a veces celebramos demasiado poco los éxitos pasados. No es que no los celebramos, sino que no los disfrutamos, pero celebramos poco, porque estamos siempre pensando qué es la próxima cosa más importante que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Somos un fondo de Venture Capital que invertimos en empresas de tecnología, que pueden ser desde ideas muy incipientes, un grupito de ustedes está pensando en arrancar algo y podemos invertir ahí, o en compañías ya más consolidadas, inclusive hoy en día un par de equipos dentro de nuestra firma que apoyan a todas las compañías del portfolio, ¿no? Nosotros dividimos las compañías por socios, ¿no? Y siempre hay una persona que es el punto de contacto principal para cada compañía, pero pues hay un par de equipos que trabajan transversalmente con todas las compañías del portfolio y trabajan en dos áreas. Una es el área de crecimiento y tecnología, producto, para ayudar a las compañías a pensar cómo estructurar mejor la parte de la tecnología, cómo hacer una mejor usabilidad del producto, cómo pensar, no sé, en marketing online y digital, estas cosas que encontré en Mercado Libre. Y otro equipo que trabaja más en la parte de recursos humanos, principalmente en lo que es headhunting, ¿no? En buscar talento para esas compañías, porque típicamente estas compañías empiezan con 2, 3 fundadores, fundadoras, y lo que necesitamos es ir armando un equipo, ¿no? Entonces, este equipo que tenemos internamente hace como una consultora de recursos humanos para servir a nuestros... Y eso es lo que hacemos, y las acompañamos a las compañías por años. Hay compañías con las que dijiste 14 años, hay compañías con las que estamos 14 años todavía trabajando. ¿Y cómo funciona la industria? Tenés distintos fondos que levantás. Los inversores de los fondos hoy en día son los fondos de las universidades americanas, fondos soberanos de otros países, son fondos de fondos que levantan capital para invertir en fondos, algunos individuos que son relevantes y que nos interesa que sean parte del fondo para eventualmente también ayudar a las compañías o abrirnos alguna puerta aquí o allá. Y levantamos un fondo, armamos un portfolio y ese portfolio lo vamos gestionando. Eventualmente, cuando a las compañías le va bien, tiene una salida, y puede ser una salida a la bolsa, que es el escenario más deseado. Si no, puede ser una venta, una compañía más grande viene y te compra y ahí retornás capital a tus inversores. O a veces las compañías quiebran, ¿no? Y es parte de lo que sucede en este juego, una inversión de riesgo, como bien lo dice el título, y donde en general armamos portafolios de 20 a 25 compañías
y el retorno de los fondos viene de 2, 3 compañías máximo. Hay algunas que hacen un buen trabajo, son buenas compañías, pero no terminan impactando el retorno financiero, y otras que terminan siendo absorbidas por el costo, inclusive por menos, o cierran, ¿no? A mí me toca estudiarlo, te tocó vivirlo, pero un poco la evolución del mercado, de las inversiones en general en Latinoamérica. O sea, siempre entendimos que fue bastante complejo, más que nada en el inicio, por ejemplo, el Mercado Libre, vos llegaste a vivirlo. Y después, hoy en día, creo que hoy el mundo sí entiende que Latinoamérica es un mercado que está un poco más desarrollado, donde hay oportunidades. Y creo que vos fuiste, bueno, en CASEC en general, partícipe de un poco de esa evolución. Asimismo, ustedes cuando lo arrancan empiezan a hacer el primer fondo de 50 millones y terminan consiguiendo 100 millones. ¿Por qué crees que confiaron tanto en ustedes? ¿O qué crees que vieron en ese momento del mercado como para apostar? Porque al fin y al cabo para muchos fue una apuesta por Latinoamérica, y después quería preguntar un poco sobre la evolución de cómo lo hemos vendido. Un poco adelantándome a esa pregunta, o sea, ha habido un progreso muy positivo, ¿no? Cuando empezamos el Mercado Libre no había fondos de venture capital en la región. En esa ventanita, que fue la ventanita de la burbuja de Internet, bancos o compañías más corporativas, más conglomerados, dijeron, che, está esto de Internet, ¿por qué no invertimos? Pero después eso desapareció y casi que no hubo nada. Poco a poco fuimos nosotros, lanzamos, y el mercado ha ido progresando de una manera bastante positiva. Otra de las anécdotas que siempre cuento es cuando nosotros teníamos nuestra presentación de Mercado Libre, y si bien a veces no estábamos levantando fondos, pero teníamos que buscar, no sé, alianzas comerciales, o teníamos siempre un primer capítulo que hablaba de Latinoamérica, ¿no? Que era para contar a los inversores dónde quedaba Latinoamérica, qué tipo de personas había en Latinoamérica, por qué creíamos que la tecnología iba a tener éxito en la región. Hoy en día eso no hace falta. Hoy en día, si hay una buena empresa de tecnología, los inversores globales tienen a la región como dentro de su radar, ¿no? Eso cambió muy positivamente. Pero cuando empezamos nosotros, la gente nos confió el capital. Obviamente empezamos nosotros poniendo nuestro propio capital y nuestros amigos Mercado Libre poniendo su capital, con lo cual siempre digo que cuando uno tiene algún juego propio es más fácil arrancar, ¿no? Pero confiaron por nuestra experiencia en Mercado Libre y nos decían, está buenísimo lo que hicieron, creo que ustedes van a poder ayudar a la nueva generación de emprendedores, creo que ustedes van a poder elegir más o menos bien a las compañías para que entren en su portafolio, pero ¿quién pone el cheque después de ustedes? ¿No? Porque esto generalmente es un camino donde haces una ronda y otra ronda y otra ronda, y se demora un poco hasta que la compañía empieza a ser rentable. Entonces necesitas ese financiamiento a lo largo del camino. Y nosotros decíamos, no sabemos quiénes son, pero van a estar. Y al principio tuvimos que ser muy creativos, ¿no? Usar mucho nuestro network, e ir a ver a gente que era tal vez inversores de compañías públicas, que habían invertido en Mercado Libre, se veía bien, entonces decían, che, la verdad es que invertí en Mercado Libre, ahora está esta compañía, y hacer un poquito de fuerza para lograr esas primeras rondas. Hoy en día eso no es tan necesario. Obviamente siempre la confianza es importante, este es un negocio donde la confianza tiene un peso específico relevante, pero en esa época no sabíamos quiénes eran, y tuvimos, no sé, las primeras compañías tuvieron inversores de los más variados, variopintos que te puedes imaginar. Te imagino, también creo que has contado varias veces un poco que cuando alguien pone su primer ticket o quizá empieza a confiar en un mercado que no conoce, al principio se empieza a poner nervioso porque son temas que llevan bastante tiempo, el desarrollo de la empresa, etc. Ustedes, por ejemplo, entre todos los unicornios que invirtieron en Nubank, y tengo entendido que fueron a picharles con un PowerPoint y nada más. De ahí que Nubank, ser el unicornio que hoy en día que es enorme, lleva un trecho. Entonces, vos vas contando en varias entrevistas ese nerviosismo que puede generar un inversor. La pregunta creo que es bastante interesante para varios, es bastante concreta, que es cuáles son esas cosas que ustedes miraron y que obviamente les terminó yendo bastante bien, porque 16 unicornios es el mejor número que hay en Latinoamérica, para poder invertir en una startup. ¿Cuáles son esos puntos en el checklist, por así decir, que ustedes revisan? En esta industria siempre uno está tomando decisiones con información bien imperfecta. Tenés que aceptar eso y no perderte en este famoso concepto de parálisis por análisis, ¿no? Tenés que entender que hay que tomar decisiones con
la mayor candidatos que pueda conseguir, pero no ahondar en cosas, porque en el día terminás armando un set de información en base a hipótesis, no en base a resultados reales. Entonces tenés que en un momento tenés que confiar en la intuición, tenés que confiar en las tendencias y tenés la suerte, ¿no? En el caso de rápido de Nubank, invertimos con la compañía, ni siquiera se llamaba Nubank, era David solo, pero a David lo conocíamos, él había sido por un lado parte de un equipo que invirtió en el IPO de Mercado Libre. Entonces mandaron a un grupo de analistas, esa firma que está basada en Nueva York, a estudiar Mercado Libre, y David era uno de los analistas que vino ahí, entonces ahí lo conocimos. Y después David empezó a trabajar en Sequoia, que es un fondo muy grande de Estados Unidos, y cuando nosotros fuimos a lanzar CASEC, tuvimos una charla con el Sequoia, y Sequoia nos ofrecieron, ¿por qué en vez de lanzar CASEC no hacen Sequoia Latinoamérica? Entonces, y ahí estaba David, entonces aparte teníamos una relación, teníamos una muy buena opinión de él, dijimos que no, muchas gracias, estamos honrados con la oferta, pero preferimos hacer algo propio. Pero empezamos a interactuar mucho con Sequoia y mucho con David, porque era quien estaba un poco liderando Sequoia Latinoamérica. Cuando vino a contarnos que iba a ser un banco digital en Brasil, por lo menos nos pareció que una idea ridícula, porque hay unos bancos enormes, súper rentables, un mercado bien oligopólico donde había 4 o 5 jugadores que dominaban el 95% del mercado. Pero por otro lado, nos gustaba David, nos gustaba la oportunidad, y dijimos, bueno, vamos a apostar, ¿no? Pero era una inversión con mucho riesgo, e inclusive mucha gente que conocía el sector, también desde de tecnología, no solo del sector tradicional, decía, no, es imposible que esto funcione, y funcionó. ¿Qué es lo que buscamos cuando tratamos de analizar un negocio de la manera más racional posible? Número uno, miramos mucho al equipo. Tiene que haber alguien que sintamos que tiene, por uno, la capacidad de llevar adelante este proyecto por varias jugadas. No es suficiente que lleve de A a B la idea, sino que tenemos que creer que la va a llevar de A a L, y que tiene la capacidad para aprender de L a Z, ¿no? Obviamente nadie está listo para recorrer todo el camino, pero que tiene una parte del recorrido más o menos garantizada por lo que vemos, y que otra parte la va a ir aprendiendo. Así que miramos mucho al líder que lo esté haciendo por misión, no porque veo una oportunidad para ganar dinero, sino que es una razón bastante más grande que la del Excel de hice la cuentita y este mercado, llegar al 5% de este mercado, ver bien, sino que quiero hacer esto, quiero hacer esto, no puedo creer que hay ineficiencia en este mercado, que no existe esta solución, y no me deja dormir, y voy a meterme ahí, voy a comprometer mi vida a que esto funcione, y que eso es una parte importante del proceso. Y obviamente dicen que sea líder en el sentido de poder traer a otros a su proyecto, ¿no? Porque el proyecto empieza siendo 1, 2, 3 personas, y deseas traer a otros para el equipo, deseas traer a otros para que inviertan en tu compañía, deseas traer a otros para que usen tu producto, o sea que esa parte es muy importante. Después miramos mucho el modelo de negocios, y en tecnología tratamos de que haya dos cosas. Una es economías de escala, ¿no? Que a medida que tu producto empiece a tener tracción y empiece a ser más grande, esa masa crítica que vas construyendo haga que la próxima unidad de lo que sea que tenés que producir tenga un costo marginal más bajo que la primera, ¿no? Todo lo que habrán visto en micro 1, 2, que esa realidad se dé, ¿no? Que no sea lo mismo por costo unidad vender 1 o vender 1000 o vender 1.000.000, ¿no? Que se empiece a realmente haber escalabilidad en eso, porque ahí está la belleza de los modelos generalmente reales de tecnología, donde el costo de servir a 1.000.000 de clientes o el costo de servir a 10.000 clientes es casi lo mismo. Si vos lográs servir a 1.000.000 de clientes, obviamente tenés una rentabilidad mucho más grande, y es lo que hace que en general en tecnología el que gana termina teniendo un porcentaje de mercado realmente desproporcional. El número 1 se lleva el 80% del mercado, el número 2 se lleva el 15%, y después el resto se divide en un montón de compañías que no tuvieron éxito. Así que esté en el modelo de negocios, y después que esté esto de ventajas competitivas, ¿no? Que una puede ser la escalabilidad, obviamente, si vos sos el primero y empiezas a crecer y crecer bien, eso te da ventajas competitivas, pero hay algo que
si vos empezás con el negocio y te empieza a ir bien y va progresando, que si al día 100 aparece un competidor, que ese competidor no esté en iguales condiciones que vos, ¿no? Que haya alguna razón que te dé a vos el derecho a ganar por sobre ese competidor. Al menos por un tiempo, ¿no? En el mundo digital, en el mundo tecnológico no hay ventajas competitivas absolutas, ¿no? Porque no innovás y si no mejoras tu producto, no importa que tengas una ventaja competitiva en un momento, esa foto sirve poco cuando ves la película más tiempo hacia adelante. Así que esas cosas del modelo de negocios y después, relacionado con la parte de economía de escala, un mercado grande, ¿no? Porque al final del día las chances de tener éxito en un mercado chico o un mercado grande son igual de bajas. Entonces, bueno, si vamos a arriesgar que sí nos termina yendo bien, que el premio sea realmente grande. Pero bueno, eso requiere mucha hipótesis, ¿no? Porque no conoces al fundador y no sabes si el modelo de negocio va a funcionar como crees y no sabes si el mercado se va a comportar como estás planificando. Buenísimo, bueno, hicimos un repaso ahí breve por tu formación académica, después por tus primeros pasos al mercado libre y finalmente por qué fue CASEC. Creo que podríamos estar 2 horas más preguntándote cosas y nos encantaría, pero queremos dar lugar también a la gente, como solemos hacer los eventos que armamos con Explora, para que también hagan sus preguntas. Así que vamos a dejar un espacio para 4 o 5 preguntas del público. Si quieren vayan levantando la mano y ahí Valentín les va a repartir el micrófono un poco a quienes tengan ganas de preguntar. ¿Qué tal, Román? Un gusto. La primera, muy rápida, hace poco salió el ranking de Kantar de las 100 marcas con más valor marcario a nivel global. Mercado Libre salió 50, adelante de Disney y de Nike. ¿Qué te genera eso? Y después la segunda, hay como un momento pre y post lanzamiento de ChatGPT al público, 2022. Si todo lo que se generó con inteligencia artificial después de ese momento, más allá que ya se venía gestando, generó algún cambio en el posicionamiento de su portfolio, o si es algo que ya venían manejando y previendo desde antes. Rápido, la primera, increíble la verdad lo que ha logrado el equipo de Mercado Libre, en parte cuando yo estuve ahí, pero mucho más cuando yo me fui, y es increíble, ¿no? El pago en Argentina es de otro planeta, ¿no? Me da risa porque al principio cuando, no sé, estaba en un ambiente X y escuchaba de fondo a alguien que mencionaba Mercado Libre, era como wow, y ahora es cosa de todos los días, y realmente es impresionante eso. Respecto a la inteligencia artificial, es una pregunta fundamental y yo hablé un poco de los movimientos de placas tectónicas cuando se generó Internet, y fue así. Hubo otro momento similar que es cuando surgió la Internet por móvil, ¿no? Y eso fue realmente transformacional, aún más en Latinoamérica, porque pasamos de una penetración baja, una conectividad lenta, a de repente estar con un celular 24/7 con una conexión bastante buena. Eso revolucionó el mercado y sobre todo la penetración de esta tecnología en la población. Y ahora con AI estamos en otra de estas ondas, es un punto de inflexión. Como dije antes, es difícil entender a dónde va a llegar. Cualquier imaginación, hasta la más soñada y volada, se va a quedar corta respecto a lo que va a terminar siendo esto. Tal vez va a demorar un poquito más, ¿no? el cambio, pero yo soy muy optimista, ¿no? Hay gente que dice, bueno, no sé, el mundo va a ser dominado por inteligencia artificial y van a eliminar a la humanidad. Yo creo que no, va a ser un enabler, algo que va a permitir que hagamos mejores cosas, de mejor calidad, más rápido, solucionemos mejores varios de los problemas que tenemos. Pero es un desafío enorme en el portfolio. Por un lado, a las compañías que hoy tenemos en el portfolio les generó un cambio grande y nos hemos metido, este equipo que les decía que trabaja transversalmente haciendo tecnología y crecimiento, hace 18 o 24 meses que solo trabaja en AI, yendo a las compañías, evangelizándolas. Algunas están 3 pasos adelante nuestro, está buenísimo, entonces aprendemos de esas para llevar eso a otras compañías. Otras que vienen medio atrás, dicen, no, estoy muy enfocado. Olvídate, tenés que, cuando vino la revolución móvil, nosotros le decíamos a las compañías, tenés que ser mobile first, ¿no? Primero móvil, pensá móvil, no, porque veníamos del web, entonces pensábamos web y después el móvil era una adaptación del web. No, pensá móvil, después, si eventualmente querés tener una página de internet,
sacar a partir del app, no al revés, ¿no? Y ahora con esto está pensando en pensar tus procesos, tus productos a partir de AI. Y después ver si tenés que hacer algo con el resto. Y estamos viendo casos de uso increíbles, ¿no? Desde lo que es detección de fraude, lo que es atención al cliente, lo que es ventas. Y estoy seguro que eso es apenitas. Así que en el portafolio estamos trabajando mucho. Pero para nosotros como inversores nos está generando un desafío enorme. Es una de estas cosas donde a mí me encanta aprender y me encanta la industria, entonces leo un montón. Generalmente cuando aparece algo, te leo y medio que la empiezo a ver. Y acá leo y cuanto más leo, más perdido estoy. Es realmente un desafío enorme. Y como inversores lo que nos pasa es, vienen emprendedores a mostrarnos lo que están haciendo. Todas las ideas son espectaculares, están buenísimas. Muchas ya tienen tracción a una velocidad que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Para una compañía pase de 0 a 1 millón de facturación, generalmente en un año, y pase de 0 a 10, la mejor compañía eran 3 años, y ahora están haciendo eso en 6 meses. Te vuela esa, y a propósito son 5 ingenieros, no son con 100, 200 personas, ¿no? De hecho, está esto del unicornio que mencionabas, no sé qué, y ahora se termina de hablar del unacornio, ¿no? Que es la primera compañía que tenga valuación de 1 billón, o sea, $1.000 millones en español, que tenga una sola persona. Y va a pasar, estoy convencido, estamos apostando de dónde va a venir, etc. Pero nosotros lo que nos genera es, por un lado, vemos estas cosas increíbles y digo, wow, está buenísimo lo que están haciendo, la atracción que tiene es increíble, apostemos, pero nos cuesta ver lo que les contaba antes ¿es esto una ventaja competitiva sostenible la que se está construyendo? ¿O es una ventaja? Alguien vio algo más rápido que otros, pero el día de mañana o OpenAI te saca un feature adicional y te mata eso, o al final del día las compañías solas empiezan a generar esa solución y vos que querías esta solución y si la vendías a la compañía, deja de tener sentido. Así que yo creo que es un momento espectacular para ser emprendedor, porque entre lo que era web services y la nube y todo eso, más AI, es mucho más fácil construir algo con mucho impacto, con menos gente, con menos capital. Para los inversores es mucho más difícil, porque nos estamos aprendiendo. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ibar, te quería preguntar, en el mercado se pierde, se gana, y dentro de Venture Capital, CatSet, ¿en qué inversión perdieron? Y dijiste que invertimos en 140 compañías más o menos y debemos haber perdido en 80. Como le dije, hay un libro muy bueno que escribió un economista de Harvard que se llama Power Law. Si les interesa más o menos la industria, les interesa la tecnología, se lo súper recomiendo porque está espectacular. Y justamente habla de esto, ¿no? De que los retornos están ridículamente concentrados en muy pocas compañías. Pero esas pocas compañías son tan extraordinarias que sobrecompensan las otras 80 que no funcionaron. Y hemos perdido un montón de compañías. Y es algo de lo que nos costó a nosotros como ex emprendedores cuando asumimos el rol de inversores, porque como emprendedor querés pelear cada batalla hasta el final, querés ganar todo, nunca lo dejas ir. Y como inversor tenés que entender que parte del proceso es equivocarte, parte del proceso es dejar ir a algunas compañías, y lo importante es aquellas que andan bien, acompañarlas en el largo plazo. En nuestra industria creo que hay 2 errores, ¿no? Uno es invertir en la compañía incorrecta y otro es no invertir en la compañía correcta. Y el costo de no invertir en la compañía correcta es perder el capital que invertiste ahí. Yo invertí $1 millón y perdí $1 millón. ¿Me duele? Obvio que me duele. Pero perdí $1 millón. Si yo no invierto $1 millón en Nubank, perdí de ganar $500 millones. Entonces es muy asimétrico el retorno, porque lo que perdés está limitado con lo que invertiste, pero lo que generás, si te va bien, puede ser órdenes de magnitud por arriba del otro. Entonces hay que estar en confort con esto de equivocarse, y todos los lunes hacemos nuestra discusión interna, miramos los proyectos en los cuales eventualmente vamos a invertir o no, y tenemos que aceptar la duda. Cuando buscamos, todos como seres humanos nos cuesta aceptar la incertidumbre, nos cuesta aceptar el error. Si estamos en duda pero nos gusta, acabamos invirtiendo.
Buenas tardes. Quería saber si tuviste un aprendizaje que fue bisagra, que te hubiese gustado adquirir antes, y cuál fue. Cuando pasamos a ser inversores, creíamos que por haber sido emprendedores del estado de otra mesa podíamos ser muy buenos inversores. Y nos costó, por un lado, esto que aprendí, esto que decía recién, de muchas compañías no van a funcionar. Nosotros creíamos que como nosotros somos emprendedores exitosos y sabemos que funciona, le vamos a dar buenas recomendaciones a los emprendedores y no se van a equivocar, y eso no funciona, no es así. Y después esto de que en las que te va bien hay mucho más retorno si sos paciente y esperás que si salís rápido, ¿no? Y que contener esa, no sé, compraste Bitcoin a 1000 y vale 10.000 y eches algo. Sí, está buenísimo, pero pará, si después vale 100.000, te perdiste un 10x más, ¿no? Que terminó siendo 100x para vos. Entonces, contener eso, ¿no? Es esto de creer en el power law, y es algo que Warren Buffett, que habla mucho de esto, que también se recomiendo que lo lean mucho porque es un genio, ahora se acaba de retirar también, pero esto del efecto compuesto, ¿no? Que la mente humana piensa linealmente. Entonces nos cuesta entender qué es lo que puede pasar con una compañía que crece 20% por año durante 25 años, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, en los días iniciales de Mercado Libre, primeros años, la compañía le iba bien, pero nunca crecíamos 800%, no sé, en Instagram, si vieran los gráficos, ni hablar OpenAI, crece 1000% por mes. Nosotros nunca nos pasó eso. Y cuando hablamos con nuestros contrapartes americanos, decían, pero mirá, cuando esta compañía está al mismo estadio que ustedes, crecía mucho más rápido, y nosotros nos frustrábamos. Lo que pasó, la compañía siguió creciendo a esas tasas de más del 50% durante 25 años. El efecto compuesto de eso es, yo no lo podía dimensionar, ¿no? Aprender esas cosas nos costó. Todavía estamos trabajando, porque no hay que ir contra la intuición. La intuición te dice, hasta ahí llegás, vendé, y hay que controlar eso porque el retorno viene de ser paciente. Obviamente te puedes equivocar, a veces nos ha pasado que con compañías decimos seamos pacientes y después ese furor se desinfló y cayó, pero en las que le terminamos pegando, sobrecompensó esas que se cayeron. Perfecto, vamos a ir con las últimas dos preguntas, así también respetamos los tiempos de Hernán. Buenas, recién hablaba justamente del tema del compounding, y de la mano de eso está el hecho de que la forma de obtener la mayor cantidad de valores entrando lo antes posible a la compañía, ¿no? Pero sin embargo, todo lo que es Venture Capital es un club bastante privado, chico, a la cual la mayoría de los inversionistas no tienen acceso, y históricamente el momento en el cual el público podía entrar eran los IPOs. Hoy los IPOs se alargan o no se hacen, y está empezando a aparecer más el mercado secundario. ¿Vos crees que el mercado secundario va a cobrar un lugar más relevante hacia el público más retail, o esto es simplemente una coyuntura y va a volver, van a volver los IPOs a hacer algo de todos los días como fue en un momento? No, es una excelente pregunta y es algo que debatimos mucho internamente. Tengo amigos que les gusta mucho esto y debatimos mucho, y no tengo una respuesta, pero si vos mirás, Mercado Libre hizo el IPO a $18 por acción, que vale 2.500, pero si hubiese invertido a 18 y las guardabas, hoy vale no sé, 100 veces más o más, 15 veces más. Invertías en el principio, pagabas $1 por acción, después 18 veces, ¿no? Entonces, realmente la mayor parte del valor se creó con la compañía siendo pública. Te vas al día de hoy y OpenAI, no sé cuánto va a terminar valiendo, pero las rondas privadas están en los cientos de billones de dólares. Probablemente pueda valer $1 trillón, no sé, veremos, ¿no? Pero el mercado privado hoy se está comiendo gran parte de ese retorno, y las compañías salen públicamente valiendo mucho más, ¿no? Entonces, está más difícil. Hay si mirás los mercados globales, la participación de lo privado fue creciendo mucho, ¿no? Y no solo en equity, sino también en deuda, y no sé, cuando mirás una compañía hace 20, 30 años, cómo se financiaba con bonos que se tradeaban en el mercado público,
Y hoy existen esos bonos que esa compañía se financia un 30% con eso, y un 70% que son distintas formas de deuda privada a la cual el inversor retail no tiene respeto. Yo sigo creyendo en los mercados públicos y sigo creyendo que para el inversor promedio los índices siguen siendo la mejor inversión, y si te gusta determinado sector, invertir en algunas compañías de ese sector, pero bien. Pero no sé si va a ser lo mismo hacia adelante. Me lo pregunto a mí mismo, no tengo una respuesta, pero lo que estás observando está ocurriendo, está pasando. Y el mercado secundario de fondos privados, etcétera, es un club muy chiquito y muy imperfecto. Nosotros hemos visto de los dos lados, ¿no? De gente que quiso comprar posiciones, gente que quiso vender posiciones en nuestro fondo. Hay muy poca información, ¿no? Entonces, no sé, como inversor individual, no sé si me metería ahí. Es muy poco, veo que casi ir al casino. Muy poco transparente de esa información. O sea, a mí cuando a veces hay un inversor que quiere vender una posición de CASE, entonces me llama un broker y me dice, dame información. No tengo información de nada, yo no quiero la información, las compañías tienen. Entonces yo no sé cómo hacen, porque así se imaginan, ¿no? Pero pasan las transacciones, ¿no? Y bueno, algunos le pegan, otros no. Algo que habéis comentado vos un poquito. Nosotros hicimos nuestro primer fondo. Varios los que invirtieron eran amigos que no conocían esta industria. Esta industria lo que tiene es que a las compañías que le va mal bastante rápido, y a las que va bien, demoran un poco. Entonces tienen el famoso efecto del palo de hockey, ¿no? Que vos invertís acá y primero caen, porque las que se funden rápido, y las que les va bien demoran, ¿no? Entonces, no sé, si vos comprás en el momento cero el fondo y querés salir en un año 1, 2, 3, probablemente tengas que vender a un descuento del capital que pusiste inicialmente. Y nosotros tuvimos varios de nuestros inversores iniciales que eran amigos y se pusieron a poner nerviosos, che, pero no pasa nada, y me llega el reporte y me dicen que vale 90 cuando yo pagué 100, ¿y qué pasa? Y algunos se pusieron nerviosos y vendieron sus posiciones. Por suerte la vendieron, conseguimos a alguien que está interesado en comprar, le dijimos, no, pero te ayudamos porque tengo que comprar arriba del costo. Y vendieron, no sé, por cada dólar que pusieron les pagaron $1.50, pero esos que compraron después te van vendiendo eso a $15, ¿no? Sé que se perdieron todo ese recorrido. Pero sí, hay gente que hace bien eso, es como todo en esta industria de privados, depende mucho del manager, ¿no? Cuánto confianza tenés y poco transparente.